No sé si miran mi presentación. Sí, sí se ve, doctor. Sí se ve. Gracias, muy amables. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clasificación del epitelio. Como estuvimos viendo en el laboratorio, así a grandes rasgos, para entenderlo, hablábamos que habían epitelios simples, que correspondía a aquellos epitelios que solo iban a tener una capa de células sobre la membrana basal. Y hablábamos que eran epitelios planos, el cúbico, el cilíndrico. Decíamos que habían epitelios estratificados, que eran varias capas sobre la membrana basal. Y hablábamos que había plano queratinizado, plano no queratinizado y el cúbico. Y hablábamos de los epitelios pseudoestratificados, que eran epitelios que iban a tener solo una capa de células sobre la membrana basal, pero en el microscopio o en la lámina histológica se iba a observar como que existían más capas, ¿verdad? Entonces vamos a, y también decíamos, perdón, que estos epitelios iban a, los epitelios pseudoestratificados solo iba a contener al cilíndrico y al epitelio de transición. Entonces vamos a empezar con epitelio plano simple o simple plano. Primero, los epitelios planos simples también son llamados escamosos. Van a recubrir superficies húmedas, o sea, tiene que haber contacto con algún líquido, alguna cavidad corporal, como el corazón, porque pasa sangre, entonces va a tener un epitelio plano. Cuando el epitelio plano recubre vasos sanguíneos y linfáticos, decíamos que nosotros lo íbamos a llamar endotelio. Y cuando el epitelio plano, simple o simple plano, va a recubrir todo todos los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal, más que todo como pleuras que están en la cavidad torácica, la pleura del corazón, la pleura de los pulmones, lo que recubre todos los órganos de la cavidad abdominal, le vamos a llamar mesotelio. Cuando yo hable de epitelio plano simple en vasos sanguíneos, nosotros vamos a decir endotelio, y cuando hablemos de epitelio plano simple recubriendo externamente a un órgano, formando una membrana, protegiendo a un órgano, vamos a llamarlo mesotelio. Y un ejemplo de epitelio plano simple es los alvéolos pulmonares, debido a que debe estar la capa bien delgadita para que se dé ese buen intercambio. Ustedes pueden ver aquí, epitelio plano simple, este es un corte de pleura. Aquí lo miramos y aquí tenemos uno en vaso sanguíneo. ¿Cuándo se debe hacer ese cambio rápido en el sistema respiratorio? Ustedes lo vieron para que pase el glóbulo rojo, ¿verdad? Ese cambio de oxígeno por dióxido de carbono, pues necesitamos una capita bien delgada y por eso debe ser un epitelio plano simple. Y ahorita les voy a explicar algo para que ustedes se memoricen la ubicación. Se supone que el organismo cuando está en contacto con el exterior debe protegerse de que entre cualquier virus, cualquier ácaro, parásito, bacteria, hongo. El organismo debe de protegerse. Lo que nos lleva a pensar que va a utilizar epitelios que tengan muchas capas, o sea, epitelios estratificados, porque el propósito es que nada ingrese. Por eso cuando miramos al exterior de un animal, miramos pelo, piel, garras, todo eso va a ser epitelio estratificado. Pero cuando empezamos a entrar al animal, supongamos que estamos entrando por la boca todavía va a seguir epitelio estratificado plano, pero cuando yo ingreso más al interior del animal y empiezo a bajar por tráquea, entonces como ya estoy más interno, se supone que ahí el contacto con patógenos no va a ser tan cercano. Vamos a disminuir y ya no vamos a usar un epitelio estratificado, sino que vamos a cambiar a pseudo. Seguimos entrando por tráquea, bajamos, vamos a bronquios, extrapulmonares, de repente entramos a pulmón, quedamos aquí, pero no hemos entrado a alvéolos, vamos aquí en los bronquios intrapulmonares y bronquiolos. Como ya estoy más adentro del animal, quiere decir que ahí hay menos contacto con el exterior, entonces vamos a cambiar a un epitelio cilíndrico simple.
Cuando ingreso más, voy a cambiar a un epitelio cúbico simple. Cuando ya llego hasta el fondo del pulmón, donde hay directo contacto con sangre, donde se supone que ahí nada va a entrar y es un ambiente totalmente estéril, puedo tener un epitelio plano. ¿Por qué? Porque ahí se supone que no llega ningún patógeno. Entonces, todo puede pasar de manera libre. Vamos a usar el mismo ejemplo para el sistema digestivo. Otra vez estamos en cavidad bucal, un epitelio estratificado plano con queratina. Entramos a esófago, se supone que hay menos agentes externos, quitamos la queratina, estratificado plano sin queratina. Paso estómago, ya tengo un epitelio cilíndrico. En intestino voy a tener otra vez epitelio cilíndrico, epitelio cilíndrico, epitelio cilíndrico, y luego otra vez vamos a tener contacto con el exterior pasando al recto. Ese epitelio quiere decir que otra vez se va a convertir en estratificado plano. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque a la hora de memorizar dónde se ubica cada epitelio, puedo memorizarlo por lógica. Por eso estoy diciendo yo que plano simple va a estar en vasos sanguíneos porque se supone que a sangre no debe llegar ningún agente externo. Vamos a ver si sí se entendió esto que yo acabo de decir. Pero quiere decir que si yo entro o estoy viendo la cavidad nasal de un animal en un examen, la cavidad nasal que está aquí en contacto con el exterior, por lógica, ¿qué epitelio va a tener? ¿Alguien quiere decirlo? Estratificado. Certificado. Muy bien, y como está en contacto con el exterior, queratinizado. Entonces quiero que utilicen su lógica para memorizarlo, o sea, para entenderlo, porque para que no estemos memorizando todos los lugares, sino que lo entendamos también un poquito con lógica. ¿Se recuerdan que al inicio del primer día que di clase hablaba yo de un tejido estaba integrado por células, que hablamos de esto, y que todas las células eran diferentes? Hablamos de hematoxilina y eosina, que esta era nucleada, esta iba a ser uninucleada segmentada, eso ya lo vimos. Y aquí estamos viendo cabal, el vaso sanguíneo, y yo les decía que habían células aplanadas, pues yo estaba mostrando ahí el epitelio plano simple, o simple plano. Igual aquí, que está el vasito, y ahí va el epitelio plano simple. Ustedes pueden poner epitelio plano simple o pueden poner endotelio, como ustedes les parezca mejor. Aquí estamos viendo nosotros una pleura y miren, ahí va el epitelio, plano simple o simple plano. Vamos a regresar al epitelio cúbico. Los epitelios cúbicos, quiero que esto lo apunten, lo subrayen, casi siempre yo los voy a encontrar en una estructura que sea de una forma redonda, como un cilindro. Van a estar en cosas así, miren, y va a tener esta formita como redonda en los cortes histológicos. La mayoría de veces, como un 95% de las veces, cuando yo observo el 95%, porque hay una excepción, de veces aquí casi siempre es cúbico, ya sea cúbico simple, o sabemos que cúbico con microvellosidades o cúbico con cilios. Bueno, el epitelio cuboidal simple o cúbico simple es una sola capa de células sobre la membrana basal que el ancho y el alto son aproximadamente iguales, o sea, no totalmente iguales. Y nosotros cabal mirábamos este ejemplo en el laboratorio y lo observamos en el riñón, donde también lo vimos en el ovario, en los folículos. Y miren lo que dice aquí, las glándulas en su mayoría tienen epitelio cúbico simple. El 95% de las veces, no todas, pero casi todas tienen epitelio cúbico simple, y los plexos coroideos del cerebro son los que producen el líquido cefalorraquídeo, o sea, el líquido cerebral. Lo van a producir unas celulitas así cúbicas como estas, que van a producir ese líquido que mantiene la nutrición cerebral. Y aquí está. Este es el más fácil, ¿verdad? Y miramos la célula cuadradita, un núcleo bien redondo característico, epitelio cúbico simple. Y esto también es en riñón, pero es un conducto de excreción. Y ahí miramos, ¿verdad? Células que son cuadradas o poliédricas, también con un epitelio cúbico simple. Podemos encontrar cúbico con microvellosidades, como observamos esta sombra aquí, o cúbico con cilios. Ahora vamos a ver cilíndrico, simple también. Los epitelios cilíndricos, el único que no tiene ni cilios ni microvellosidades es el estómago. Les voy a explicar por qué.
porque se supone que las microvellosidades es para absorber, queremos absorber algo, las microvellosidades, que el organismo no quiere perder, no que quiere, de una forma va a salir y lo quiero traer de regreso. Por eso está en el riñón, porque el riñón filtra sangre, no queremos que se pierda toda la sangre. Por eso el epitelio cúbico del riñón puede tener microvellosidades. Ahora, el epitelio cilíndrico con microvellosidades está en el intestino delgado y en el intestino grueso y en la vesícula biliar, porque ahí pasa toda la alimentación y queremos reabsorber aquello que vamos a necesitar. Y es el que estamos mirando en bioquímica. En bioquímica decimos que la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K, los ácidos grasos pasan por aquí y esta celulita los agarra, los reabsorbe y los deja entrar. Y hablamos que esa reabsorción es una reabsorción que no requiere energía, se le permite el paso libre. ¿Por qué? Porque la función de estas células es reabsorber todos esos nutrientes y vitaminas que se necesitan. Esas microvellosidades ayudan a esa reabsorción. Sabemos que pasa aquí, pasa a la membrana basal, llega a este vaso sanguíneo y se va a linfa, ¿verdad? Esto es el propósito de este epitelio cilíndrico con microvellosidades. Y este epitelio, yo les decía en el laboratorio que casi siempre los núcleos están más cercanos a la membrana basal. Esta es la membrana basal y ahí miramos las celulitas más en contacto siempre a la parte basal que a la porción apical. En eso nos tenemos que fijar. Entonces vemos que su función es absorción o secretar algo, porque aquí vamos a ver que van a haber unas células que producen moco, y ya las habíamos visto, ¿verdad? Que el propósito de producir moco era que también secretar cloro y que ese moco se vuelva más blando. Esas células mucosas también forman parte de este epitelio, o sea, viene el epitelio y de repente a ver aquí una célula mucosa. Vamos a encontrarlo entonces en el estómago, pero les decía que en el estómago no tiene ni microvellosidades ni cilios, porque la función del estómago no es absorber. La función del estómago es producir líquido intestinal, ¿verdad? Que es ácido clorhídrico. Entonces el estómago no tiene ni cilios ni microvellosidades. Las microvellosidades son específicas de intestino delgado e intestino grueso. También lo podemos encontrar en las glándulas vulvuretrales del aparato reproductor del macho, en el útero y en los túbulos uterinos. Los que tienen cilios aquí es el útero y la tuba uterina. ¿Por qué? Porque esos cilios, el propósito en el ovario es hacer como tratar de sacar al esperma, ¿verdad? El útero quiere sacar al espermatozoide, entonces va a mover todos los cilios en una dirección porque hablamos que la función de los cilios es sacar al exterior. Pero eso es porque el espermatozoide debe capacitarse, eso lo van a ver cuando pasen embriología. El esperma debemos de ponérsela difícil para que el que sea más apto pueda fecundar. El sistema respiratorio también, ¿verdad? Porque hablamos que el moco era para sacar todos los patógenos. Su función también es moverse en un solo sentido y sacar al exterior cualquier sustancia. Ya saben que si tienen dudas, me interrumpen sin ningún problema. Y aquí estamos, ¿verdad? Doctora, una duda. ¿Sí? Entonces, cilios es para como expulsar ciertos agentes, pero Sí. las microvellosidades son para absorción. Sí, esa es la diferencia más importante porque yo solo voy a pensar, si les ponga un ejemplo de dónde se encuentran cilios, entonces ustedes ya piensan, bueno, si es para mover, para sacar algo, tengo que pensar en el sistema respiratorio, ¿verdad? Pero si queremos absorber algún nutriente, yo les digo, bueno, ustedes administran un suplemento vitamínico a un paciente y quieren que se absorba. ¿En qué sistema pensarían ustedes para absorber? ¿Qué ponen ustedes ahí? Digestivo. Digestivo, ¿vieron? ¿Verdad? Ahí está, fácil. Bueno, Gracias. muy bien. Yo lo que quiero es que ustedes lo comprendan y no memoricen todo el documento, que vieron que está un poquito largo. Útero hablábamos de cilios y estereocilios. Eso quiero que quede bien claro. Estereocilios solo está en un epitelio cilíndrico, tiene que ser cilíndrico,
Y estereocilios solo están en el aparato reproductor de macho, o sea, las hembras no tienen estereocilios. Estereocilios solo está en aparato reproductor de macho. Pon ahí un asterisco y lo memorizan para siempre. Solo voy a encontrar estereocilios en aparato reproductor de macho. Lo que por lógica, si yo pregunto en el laboratorio, tengo que usar o un corte de testículo o un corte de epidídimo o un corte de un conducto masculino, ¿verdad? Porque es el único lugar donde va a estar. En ningún otro lugar va a estar. Aquí miren, ahora pues yo espero que ya más o menos vayamos tratando de ver. Esta es una hematoxilina eosina, no se mira la membrana basal, tendría que ir aquí. Yo observo células un poquito alargadas. La definición de la imagen no está bien porque estamos demasiado cerca. Aquí están las células cilíndricas. Hablábamos que todos los núcleos casi siempre están en la misma posición, más cerca a la porción basal. Subimos la célula cilíndrica y si yo miro esta sombrita nada más, yo sé que eso es una microvellosidad, ¿verdad? Solo esta sombrita es una microvellosidad. Vamos a ir entonces a los epitelios estratificados, que es no cornificado o sin queratina y queratinizado. Casi siempre va a ser zonas donde necesitamos cambiar. O sea que vamos de los labios y vamos a entrar a cavidad bucal. Entonces ahí vamos a cambiar de plano queratinizado a no queratinizado. Estamos aquí afuera del ojo en el párpado y necesitamos entrar a la córnea. Entonces también vamos a cambiar de queratinizado a no queratinizado. Van a ser esas zonas donde vamos a cambiar de epitelio porque se necesita tener una superficie más suave. Eso es lo que va a pasar. Pero nunca es, o sea, siempre es como un cambio de queratinizado a no queratinizado. Y aquí está, hablábamos en la clase que este epitelio puede tener hasta 12 estratos y yo me tengo que fijar en las células más apicales y las que tienen un núcleo alargado. Quiere decir que este epitelio era estratificado, como esta celulita era aplanada, plano. Y cuando era queratina, yo tenía la opción o la buena suerte de que la lámina siempre iba a separar la queratina. Entonces ahí tenemos estratificado plano sin queratina y con queratina. El grosor puede variar, no quiere decir que este siempre, el que no tiene queratina, va a ser más grueso, puede ser al revés. Por eso yo me tengo que fijar en si hay o no hay queratina. Y en el laboratorio estuvimos viendo los diferentes estratos. Decíamos que aquí estaba la membrana basal y estas celulitas que tenían en este caso pigmentación iban a ser las células basales, ¿verdad? Luego pasamos al estrato espinoso. ¿Por qué sucede esto? Porque los epitelios no tienen vasos sanguíneos. Nunca, jamás voy a encontrar yo sangre aquí, un vaso sanguíneo, un epitelio. Si encuentro sangre en un epitelio, eso es patológico. Porque aquí hay un globulito rojo, la nutrición va a llegar al epitelio por difusión, simple. Tenemos la membrana basal, estas son las células basales. Como a estas células ya no les llega mucho alimento, se va a empezar a perder líquido y por eso miramos que las uniones celulares empiezan como a jalar porque las células se están deshidratando. Lo que sucede con eso es que se crean esas como espinitas que ustedes miraban, todos estos caminitos, lo que nos habla del estrato espinoso. Luego pasamos al estrato granuloso, el estrato lúcido y la célula se moría. Ya no le llegan nutrientes, entonces empieza a morir y forma el estrato lúcido y muere el estrato córneo, que está aquí. Voy a señalar dónde iría la membrana basal. La membrana basal va por aquí, por todo esto. Estas primeras células serían el estrato basal. Cuando empiezo a observar como estos caminitos que realmente son las uniones celulares llamados desmosomas, entonces ya sé que hice el cambio al estrato espinoso, ¿verdad? Ahora miramos los gránulos que están aquí, el estrato granuloso. Se observan células blancas que ya no miro muchos núcleos, el estrato lúcido, esa célula muere, el estrato córneo o queratina, como ustedes quieran poner, no hay ningún problema. Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a hablar de el epitelio estratificado cúbico, donde podemos observar 2, 3, 4, lo más que he observado yo tal vez son 6 capas.
Y esto nos vamos a fijar porque las celulitas de aquí arriba, tal vez no mucho en la forma, en el estratificado cúbico. Nos vamos a enfocar en que estos núcleos sean bien redonditos, los que están en la porción apical, ¿verdad? Que esos sean redonditos, esa es la clave. Lo podemos encontrar en la uretra, en áreas donde yo necesito cambiar de epitelio. Voy a poner aquí un ejemplo. Supongamos que estamos en un área donde necesitamos sí o sí cambiar de epitelio. El que tenemos ya no sirve. Ahí voy a usar un epitelio estratificado cúbico porque debe cambiar. Todos vamos a pensar aquí en el ojo y sabemos que el ojo tenemos epitelio estratificado plano con queratina de la piel. Si el ojo pasa a córnea, o sea que ahí sigue estratificado plano sin queratina, pero de repente ahí está la membrana palpebral o tercer párpado, que es lo que los gatos, las serpientes, los perros se pueden mover y como cubrir el ojo. Esa membrana casi siempre va a tener, necesito cambiar de epitelio, pero no me sirve cambiar de plano a plano, es un epitelio totalmente diferente. Entonces ahí el organismo casi siempre va a usar estratificado cúbico. No en todas las especies, puede cambiar, también usar uno de transición, pero va a cambiar en un lugar donde el tipo de epitelio que traemos ya no nos funciona y debe ser un cambio rotundo a otro. En esos lugares vamos a encontrar. Y aquí tenemos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que acabo de decir algo de los epitelios cúbicos, que siempre los encuentro en estructuras que son como muy bien, cilíndricas o redondas? Miren, eso se aplica tanto para cúbicos simple como para cúbico estratificado. Miramos todos estos estratos, ¿verdad? Si miramos aquí, miren, dos, este es estratificado cúbico. Si alguien pone ahí cúbico simple, aquí miro que hay una y aquí hay otras, ¿verdad? Estratificado cúbico. Vamos entonces a los pseudos, que son a veces con los que tienen problema porque como que cuesta el ojo acostumbrarse y no confundir con los estratificados. Primero, fijémonos que cilíndrico no hay estratificado. Transición, hablábamos que era un epitelio único de sistema urinario. Solo va a estar en sistema urinario. Vamos a empezar con los pseudocilíndricos. Primero, los epitelios cilíndricos pseudoestratificados van a tener siempre o cilios o estereocilios. Siempre. Vamos a encontrar ciliado que va a tener células que producen moco o células caliciformes. Siempre va a ser un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con células caliciformes. Y esto se va a encontrar en la cavidad nasal, tiene que ver con sistema respiratorio, senos paranasales, o sea, aquí en la nariz, nasofaringe, tráquea y bronquios. O sea, todo sistema respiratorio tiene epitelio pseudoestratificado, cilíndrico con cilios. Cuando hablo de estereocilios, acabo de decir que siempre hablo aparato reproductor del macho, que estereocilios es una modificación de superficie apical que está únicamente y siempre en aparato reproductor del macho, lo que nos lleva a pensar que el aparato reproductor del macho tiene epitelio cilíndrico simple con estereocilios, como lo vimos en el laboratorio, y tiene epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. O sea que se va haciendo más pequeño y lo va a encontrar en el epidídimo y conducto deferente. Y no tiene células caliciformes. Ahí dice sin células caliciformes. Y aquí está. Bueno. Este epitelio decíamos que se observa como que fueran muchas capas, pero no es verdad porque todas las capas, todas las células tienen, contacto con la membrana basal, todas, ¿verdad? Como está aquí. Y ahí miramos que están las células caliciformes o las células que producen moco, ¿verdad? Su función también es producir ácido clorhídrico. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. La mayoría de núcleos se observan más a la porción basal que a la porción apical. Y miramos que en toda esta sección de arriba, si dividiéramos el epitelio en tres, aquí sería 1, 2 y 3, sabemos que 2 de esas terceras partes están llenas de núcleos y esta última casi nunca hay núcleos. Es una forma de identificar. Y epitelio de transición.
Hablamos que era un epitelio que se llama transición porque debe transicionar o cambiar de forma, porque va a estar en vejiga urinaria, uréter y uretra. Es un sistema que tiene líquido. Debe poder cambiar de forma porque puede acumular mucho líquido o poco líquido. Por eso se llama de transición, puede transicionar y cambiar de forma. Lo reconocíamos porque iba a tener estas células gigantes en la porción apical y también iba a tener una sustancia que iba a proteger al epitelio del pH de la orina. O sea, estas células iban a secretar sustancias, que eso lo vamos a ver cuando pasen a ver sistema urinario, que es lo que secretan aquí para protegerse. Y los epitelios que iban a ser sensoriales, los especializados como el olfato, el gusto, el oído, la visión, pero eso lo vamos a ver en la histología 2. Y aquí estamos, ¿verdad? Tenemos epitelios simples como el plano, el cúbico, el cilíndrico y el cilíndrico con cilios o microvellosidades. Tenemos los pseudo, ¿verdad? Que son pseudos, hablamos de que siempre son cilíndricos. Siempre un pseudo va a ser cilíndrico y tiene solo cilios y estereocilios. Luego pasamos a hablar de los planos, ¿verdad? Que tenemos sin queratina y con queratina. Luego teníamos, miren, esto está malo, no se van a fijar ahí. Tenemos el cúbico estratificado y transición. Bueno, en esta presentación que vamos a subir el día de hoy, hay un ejercicio para que ustedes practiquen. Ahí vienen y ustedes los van a resolver y en la siguiente clase yo voy a dar las respuestas. El propósito es que ustedes empiecen a practicar qué epitelios observan. En el examen corto teórico del día miércoles va a venir una, y miren, hasta les digo, va a venir una imagen de un epitelio. Entonces ahí los practican para poder identificar. Miren este qué bonito. Ahí se mira, ¿ve? Que es un pseudo. Si es pseudo, cilíndrico. Miren, no hay núcleos en esta porción. Todos están hacia aquí. Núcleos. Y miro todo eso ahí que es grande como pelitos. Pseudo estratificado, cilíndrico con estereocilios. ¿Hay alguna duda de este tema? Todo está claro. Yo, doctora, no. Bueno, ¿cuál es la duda? Yo tengo una duda. ¿Puede regresar a la imagen anterior? Disculpe. Ahí está. Ajá, ese es pseudoestratificado porque los núcleos de las células se ven que están uno arriba y otro abajo, ¿verdad? Sí, ajá. Muy bien. Ah, ok. Sí, esa era la duda. Bueno, Gracias. está bien. ¿Alguien tiene otra duda? No. Espero que esté al 100, pues. Ahora vamos a cambiar entonces de tema, como todo está claro. Y vamos a hablar entonces de epitelio glandular. Bueno, cuando empezamos a hablar de este tema, decíamos que sí pueden ver la pantalla. Sí pueden ver que estoy aquí con unos dibujitos. Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, bueno, gracias. Mire, esto es porque a veces estar viendo la presentación uno como que se pierde, ¿verdad? Aquí estamos. Cuando decíamos nosotros que el tejido epitelial se iba a dividir en dos tipos, que era epitelio de cubierta y revestimiento, ¿verdad? Ahí pongo coma y voy a agregar epitelio glandular. Según lo que acabamos de ver nosotros, decíamos que el epitelio de cubierta o revestimiento siempre está revistiendo órganos interno y externo. Y que este epitelio lo puedo clasificar yo, uno, según el número de células, si el epitelio va a tener solo una capa, si va a tener muchas capas, si como que tiene una, pero se mira como que muchas. Y también lo voy a clasificar dependiendo qué forma tiene esa célula. Si esa célula es plana, es cúbica, es cilíndrica. El siguiente punto es si hay o no modificaciones de superficie apical, ¿verdad? Si habían cilios, estereocilios, microvellosidades. Ahora, cuando yo hablo del epitelio glandular, que es un tipo de, o sea, pertenece a tejido epitelial,
Aquí también yo voy a hacer una clasificación, pero esta clasificación va a ser un poco diferente porque estoy hablando de una glándula. Pongan atención porque este es el tema que no le gusta a nadie. Entonces pongan atención. Espero que esta vez sea un poco diferente. Vamos a empezar aquí. Bueno, lo primero que yo me tengo que recordar, o voy a poner aquí la clasificación 1, es que al ver las glándulas hay dos tipos de glándulas. Primero, si la glándula lo que produce es una hormona, o sea, ustedes ya vieron un poquito de hormonas, ¿verdad? Ya vimos un poquito de lo que hace la testosterona, lo que hacen los estrógenos. Esas hormonas van a sangre. Si lo que produce esta glándula va a sangre, entonces esa glándula es endocrina, ¿verdad? El producto queda adentro, endo siempre es adentro, siempre, endo. Si lo que produce la glándula, en este caso, va afuera del organismo del animal, exo es afuera, de excretar, entonces esa glándula va a ser exócrina. Para ahorita, la histo 1, voy a cambiar el pincel. Para la histo 1 yo voy a hablar solo de glándulas exócrinas, solo eso. Endocrinas lo vamos a ver en la 2. Entonces la primera clasificación glándula exócrina es para la histo 1. O sea, todas las que voy a dar ahorita, todas son exócrinas, que es la primera clasificación. Y va hacia afuera, yo siempre les digo, estas glándulas son las que producen cosas feas en su mayoría. Son las que producen sudor, las que producen sebo, cerumen, moco, todo eso son exócrinas, tiene que salir del animal. Bueno, ahora por lógica, ¿la leche sale del animal? Sí. Entonces, la glándula mamaria, ¿qué tipo de glándula es? Según la primera clasificación. ¿Alguien ahí? Exócrina. Exócrina, ¿verdad? Lo primero, ustedes me dicen que esa glándula es exócrina, es lo primero que tenemos que saber. Vamos, pues. Entonces aquí le vamos a poner clasificación 1. ¿Hacia dónde va? Esta es la 1, lo que produce. Pues apunten ahí en su cuaderno, no sé si están apuntando o no, pero vamos a poner 1 aquí. ¿Hacia dónde va lo que produce? Ese es el primer concepto. Ahora vamos con la número 2, clasificación número 2. Esta es la glándula. Yo sé que de aquí en adelante solo son exócrinas. Las glándulas, miren, aquí está el epitelio, aquí está la membrana basal. Si la glándula está dentro del epitelio, como esta que está aquí, entonces ustedes miran ahí por lógica que la imagen está simbolizando un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Miren, aquí está la membrana basal. Yo decía que la membrana basal venía y tenía dos capas, que era una lámina basal y una lámina reticular. Bueno, ahí está, la membrana basal. Todas las células tienen contacto con la membrana basal, pero unas suben y unas se quedan aquí abajo. Entonces eso quiere decir que es pseudo. Y esa celulita es cilíndrica, pseudoestratificado cilíndrico, y ahí tiene cilios. Entonces esta es la imagen que representa el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliar. Y aquí observo yo una célula que es una glándula, y en medio del epitelio. Si esta glándula está dentro del epitelio, entonces es una glándula intraepitelial. Yo digo, está ahí metida dentro del epitelio. Pero ahora miremos esto. Viene aquí el epitelio, miren, es un epitelio como que, no sé si está simbolizando cúbico, cilíndrico, pero ahí va el epitelio y de repente no continúa, ¿verdad? Porque el epitelio tendría que continuar aquí. Miren, ahí tendría que seguir, pero no continúa y se pierde esa consecutividad del epitelio. Cuando eso pase, nosotros vamos a decir que estas glándulas que no siguen, sino que se meten en el tejido subepitelial o en el tejido que está debajo del epitelio, nosotros vamos a hablar de glándulas extraepiteliales. Entonces, la clasificación número 2 es, ¿está adentro del epitelio o afuera del epitelio? El concepto es, la clasificación número 2 es, ¿dónde se ubica la glándula en relación al epitelio? ¿Cuál era la 1? ¿Hacia dónde va lo que produce la glándula? ¿Va hacia afuera o va hacia sangre? La clasificación número 2 es en dónde se ubica la glándula en relación al epitelio. ¿Está dentro del epitelio intraepitelial o está fuera del epitelio extraepitelial? Voy a aprovechar esta imagen para explicar la clasificación número 3.
La clasificación número 3 es que ustedes me van a decir cuántas células tiene esa glándula. Vale, entonces esta glándula que está aquí, que hace que es intraepitelial, ahí está metida en el epitelio intraepitelial, aquí está formada de una única célula. Entonces esa glándula es unicelular, intraepitelial, pero esta que está aquí, que es extraepitelial, miramos, aquí vamos a poner la línea, esto es epitelio y esto es epitelio cubierta, esto es epitelio glandular. Miramos que esa glándula está llena de celulitas, ¿verdad? Entonces, esta glándula es una glándula extraepitelial pluri o multicelular. Perdón, voy a buscar dónde está escribir. Aquí está. Esta es multicelular. O ustedes pueden decir pluricelular. Esa sería la clasificación, en realidad el número de células, la clasificación número 3. Número de células. La clasificación número 2 era ubicación. En relación, ubicación con el epitelio. ¿Está dentro del epitelio o está fuera del epitelio? ¿Hay alguna duda ahí o todo está claro? Doctora, disculpe, ¿será que podría repetir la ubicación de la extraepitelial? Sí, no vayan a... Hoy sí hay que poner atención. No pueden estar yendo a tomar agua o al baño. Pongan atención, pues. Aquí, extraepitelial quiere decir que no está dentro del epitelio, sino que forma un conducto y está metida en el tejido subepitelial. Está metida en el tejido que está debajo del epitelio. Siempre, extraepitelial es que viene la glándula, forma un conducto y se mete dentro del epitelio. Porque los epitelios nosotros vimos que eran rectecitos, pero aquí viene y como es tejido epitelial, sigue el mismo tipo de células. Pero este es epitelio de cubierta, ahí va la membrana. Se supone que tendría que seguir recto, pero si viene y forma un conducto y se mete en el tejido debajo del epitelio, esa es una glándula extraepitelial. Media vez agarra para abajo y se mete en el tejido, ya es extraepitelial. ¿Ahí sí? Bueno, ahora no hay problema. Ahora vamos a ver aquí, a ver si quedó claro. Bueno, jóvenes, ahí estamos, pues. Ya vimos que tanto esta como esta, la clasificación número 1, yo digo, esa glándula es, según la clasificación número 1, vamos a poner aquí 1, sale más o menos, sabemos que es exócrina. Igual aquí, para esta, la clasificación número 1 es exócrina. ¿Por qué? Porque yo dije que solo iba a dar en la histo 1 exócrinas. Entonces, eso es exócrina porque lo que produce va hacia afuera del animal. La clasificación 2. La clasificación número 2, según lo que vimos aquí, era que nosotros teníamos que decir si esa célula estaba, cómo se relacionaba con el epitelio. ¿Está dentro del epitelio o está fuera del epitelio? Entonces ahí todos miramos que está dentro. Entonces es una glándula exócrina intraepitelial. Y esta también, exócrina intraepitelial. La clasificación número 3 es cuántas células tiene esa glándula. Esta glándula tiene una y esta glándula tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es el nombre de esta glándula según lo que ahorita estoy dando? Entonces, esta glándula es una glándula exócrina. La otra es intraepitelial. Y la última es unicelular. Pero el nombre de esta glándula es exócrina, la clasificación número 1. La 2 también es intraepitelial. Pero la clasificación número 3, esa glándula es multicelular. ¿Verdad? Quedó claro para todos. Estas son las primeras clasificaciones. Tiene que estar, pero claro, claro, claro. Voy con la clasificación número 4. La clasificación número 4 es que ustedes, esta glándula yo sé que produce algo, ¿verdad? Lo está produciendo. Y eso que produce va al exterior porque es exocrina. Ahora ustedes me van a decir cómo sale lo que produce. Esa es la clasificación 4. ¿Cómo sale lo que está produciendo? Bueno,
Si lo que sale son pequeñas gotitas, así como aquí, miren, la glándula produce así gotitas. Si es gotitas, ustedes van a decir que esa glándula es merocrina. Aquí dice merocrina, que el producto que sale al exterior es en forma de pequeñas gotitas. La siguiente es que ustedes me van a decir que si lo que produce es la mitad de la célula. Miren, aquí va una porción de la célula se desprende. Si es una porción, una parte del citoplasma, ustedes me van a decir que esa glándula es apócrina. Ahí, apócrina. Ahora, si lo que se produce, miren, es toda una célula ahí, o sea, se desprende la célula, se muere y ese es el producto. Entonces, esa glándula es holocrina. Clasificación 4. ¿Cómo sale lo que produce la célula? ¿Eso sale en gotas? ¿Eso sale en citoplasma, la mitad del citoplasma? ¿O son células lo que se va a producir? Células muertas. Si lo que sale son gotitas, la glándula es merocrina. Si lo que sale es parte del citoplasma, es apocrina. Si lo que sale es toda una célula muerta, es holocrina. ¿Ustedes creen que el sudor huele bien o huele mal? Por lógica, huele mal. Entonces, el sudor va a llevar parte de citoplasma y ese citoplasma, o sea, parte de una célula y ese citoplasma se muere. Por eso es de que hay mal olor, porque va ahí ese líquido, viene y se muere. Holocrino va a ser cuando nosotros necesitamos que el producto que se va a secretar venga y tenga cierta consistencia un poco más dura, holocrino. Entonces vamos a secretar células para que esa densidad sea más grande. ¿Quedó claro esta clasificación? ¿Cómo sale lo que produce la glándula? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, voy a regresar aquí entonces. Y aquí miro yo que esta glándula está secretando como gotitas, ¿verdad? El moco sale en vesículas. Entonces voy a agregar aquí que es una glándula exócrina, intraepitelial, multicelular y voy a agregar aquí merocrina. ¿Verdad? Ahora miro yo aquí que esta glándula como que se está dividiendo, miren, se está dividiendo. ¿Por qué entra en esa división? Porque necesita formar una célula nueva y esta célula viejita va a morir. ¿Cómo se llama eso? Cuando las células mueren. Eso es holocrino. Ahí vamos, exócrina, intraepitelial, multicelular, holocrina. Vamos a la siguiente clasificación. La siguiente clasificación ya sé, uno es hacia dónde va lo que produce, que es exócrina y endocrina. La segunda, dónde se ubica en relación al epitelio, intraepitelial o extraepitelial. La clasificación número 3, número de células, unicelular, multicelular. Clasificación número 4, cómo sale lo que produce, merocrino, holocrino, apócrino. Ahora vamos a hablar de qué es lo que la glándula produce, ¿verdad? Van a haber glándulas que produzcan moco, van a haber glándulas que produzcan enzimas y glándulas mixtas, ¿verdad? Que producen un poco de moco, un poco de enzimas. Y tenemos glándulas que producen sebo. Y las que producen sudor, o sea, las glándulas oríparas, entran en esta clasificación de glándula mixta. Porque sacan diferentes iones en forma cerosa con enzimas y también sacan un poco de moco para la densidad. Entonces, las glándulas sudoríparas entran en esta clasificación. Bueno, entonces tengo glándulas mucosas, glándulas serosas y glándulas mixtas. Y glándulas sebáceas. Y vamos a aprender entonces a identificarlas en el corte histológico, porque ahorita solo hemos estado viendo dibujitos. Aquí estamos. Yo, cuando hable de estas glándulas y de estas como estructuras, todos vamos a ver ahí que ese es un típico epitelio. ¿Qué epitelio es este el que está aquí simbolizado? Va a ser siempre en glándulas, hablamos que el epitelio en su mayoría de veces va a ser cúbico. Porque el cúbico hablábamos que tenía esa forma como redondita. Casi siempre, les dije en el 95% de las veces es cúbico. La diferencia aquí
de este epitelio glandular, que casi siempre es cúbico, ahí va otra cosa que debo aprenderme de memoria. El moco no se tiñe. ¿Qué otra estructura yo he visto que digo esa estructura no se tiñe? La grasa. La grasa no se tiñe. Muy bien, ahí vamos. Sebácea, sebo, no se tiñe. Hubo algo más que yo les estaba a decir. No se tiñe, no se mira con H. Membrana basal. La lámina basal. Muy bien, ya llevamos ahí 3, ¿verdad? No se tiñe el moco, no se tiñe la lámina o la membrana basal y tampoco se tiñe el sebo. Yo voy a ver blanco, la grasa no se tiñe. Aquí estoy y yo voy a identificar que esta glándula, cada una de estas cositas de la glándula, yo le voy a llamar un acino o acinis. Acino, o también ustedes pueden llamarlo acinis. Acinis. Bueno, cualquiera de las dos está bien. Entonces, este acino glandular es de tipo mucoso. ¿Cómo voy a saber yo que es mucoso? Uno, no se tiñe, no se va a teñir y los núcleos siempre van a estar más cerca de la membrana basal. Por eso sé que es mucoso. Yo voy a saber que este acino o acinis es seroso porque se va a teñir, siempre se va a teñir, las enzimas se tiñen y los núcleos van a estar centrales, o sea, un epitelio cúbico simple típico. Y cuando sea mixta, voy a encontrar, ya voy a terminar, un momentito, ya casi es hora, ¿verdad? De los dos tipos. Aquí estamos. Bueno, voy a reducir el tamaño y aquí miro un típico acino mucoso. No está teñido y todas las celulitas tienen contacto con la membrana basal. Mírenlo bien, lo vamos a acercar. Aquí está. No está teñido. Aquí tampoco no está teñido. Aquí esto blanco es porque ahí tiene que salir la secreción glandular. Y aquí está todas las celulitas cerca de la membrana basal, los núcleos. Igual aquí, miren, un típico mucoso, acino mucoso. Ahí está bien redondito. El moco no se tiñe y todos los núcleos están ahí en contacto con la membrana basal. Ahora voy a irme al otro lado y voy a ver el acino seroso. Ahí está el seroso, decía que el seroso se tiñe, ahí está teñido. Y observo los núcleos redondos, típicos de un epitelio cúbico simple, ¿verdad? Y vamos entonces a los mixtos. Con esto termino. Ahí están los mixtos. ¿Por qué sé que es mixto? Aquí hay un típico mucoso y aquí hay un seroso. Miren los núcleos del mucoso cómo van. Cerca a la membrana basal y los núcleos del seroso bien redonditos. Y encuentro este que está aquí. Este me va a servir de base. Mírenlo bien a este que estoy señalando aquí. Mírenlo bien, fíjense bien en él. Aquí está. Creo que fue lo que usé muy delgadito el color. Aquí está, miren. Vaya, pues ese. Si ustedes pueden ver aquí, tiene la mitad serosa y la mitad mucosa. Ese es un mixto. O fíjense en este que está aquí. ¿Se dan cuenta? Esta parte es mucosa y esta parte es serosa. Este que está aquí también. Esta parte es mucosa y esta parte es serosa. Pero tengo otros, así como este que estaba aquí, que era totalmente mucoso y totalmente seroso. Lo que observo yo, esto, que es obviamente cilíndrico simple, es el conducto de secreción de la glándula. ¿Verdad? Si me alejo. Bueno, entonces aquí estamos en este momento. Solo voy a agregar una clasificación más aquí. ¿Verdad? Entonces yo estoy hablando de que este dibujito, esta glándula es exócrina, intraepitelial, multicelular y voy a agregar la penúltima clasificación porque me hace falta una. La voy a agregar aquí y esta glándula es mucosa. El moco siempre sale de forma merocrina, siempre. Siempre que una glándula es mucosa, es merocrina. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo ahí, hasta ahí la clase del día de hoy y vamos a continuar el día de mañana. Que tengan un buen día. Buen día. Gracias, doctora. Buen día, doctora.